No hemos llegado hasta aquí como consecuencia del azar. Hemos llegado hasta aquí por la providencia de Dios y la voluntad de los hombres. A cada uno de nosotros, los cristianos, los católicos que vivimos en la sociedad actual, nos toca discernir en oración, frente al sagrario, dónde y cómo vivir nuestra fe. Y desde luego tenemos una doble responsabilidad, y es dar luz a aquellos que probablemente no tienen tiempo, no les gusta o no tienen los conocimientos básicos como católicos para poder discernir unos y otros. Tenemos una arma poderosa, la Sagrada Escritura. Tenemos otra arma poderosa, el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, que durante todos los tiempos de la Reforma conciliar, 60, 70, 80, no lo hubo. A partir del 90, 91, ese documento, el Catecismo de la Iglesia Católica, ayuda y mucho a discernir cuáles son las creencias que los católicos debemos seguir y aceptar, vivir y compartir. Capítulo 3 de Philip Trower, Confusión y Verdad. El partido de la Reforma, dos carnes en una. La razón es bastante simple. Reforma y revolución fueron posiciones que estuvieron íntimamente imbricadas por haber brotado ambas de la misma fuente. Con la misma fuente me refiero al cuerpo de teólogos mencionado en el capítulo 1, que lideraron el partido de la Reforma y fueron responsables de lo que es nuevo o aparentemente nuevo en los documentos conciliares. Aunque no estuvieron de acuerdo en todo, sus objetivos eran lo suficientemente parecidos como para trabajar juntos durante el concilio, como si fueran uno, convirtiéndose rápidamente en sus principales intérpretes. Los libros que explicaban lo que pensaban o lo que creían que debían hacerse habían estado saliendo de las editoriales católicas desde el momento en que el Papa Juan convocó el concilio y durante el concilio mismo. Entre las sesiones de la Asamblea General daban conferencias, algunas oficiales, otras no, a grupos de obispos y a sus ayudantes para familiarizarlos con el nuevo pensamiento y los nuevos enfoques. Así fueron capaces de convencer a numerosos obispos de su visión de lo que se trataba en el concilio, mientras que gran parte de su trabajo estaba todavía por completarse. En estas circunstancias nos sorprende que la nueva teología de la cual ellos estaban entre los principales representantes llegara a ser identificada rápidamente con la voz de la Iglesia. Pero, ¿eran idénticas? Según avanzaba el concilio, cada vez más gente empezó a darse cuenta de que los errores que comenzaban a circular dentro de la Iglesia no procedían en general de los grupos marginales del mundo de la teología, sino de dentro del mismo partido de la Reforma, que no solo estaban algunos reformistas intentando influir en los decretos de manera inaceptable para el magisterio, sino que la nueva teología llevaba consigo, además de algunas ideas que la Iglesia podría usar, las semillas de un renacido modernismo. Si esta estimación de los sucesos fuera incorrecta, si no hubiera nada impropio en la nueva teología y en algunos de sus elementos, sería imposible explicar el resurgir del modernismo. Los conflictos cruciales en el concilio tuvieron que ver con esos intentos de dar un significado heterodoxo o parcialmente heterodoxo a las nuevas orientaciones. El más dramático afectó al pasaje de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, el documento clave del concilio, sobre la colegialidad. El hecho de que los obispos gobiernen la Iglesia junto con el Papa forma la colegialidad. ¿Significa que el Papa es meramente el portavoz del colegio? El Papa Pablo VI tuvo que intervenir en el último minuto para dejar claro que no. Tuvo también que publicar dos encíclicas durante el concilio, una sobre la Iglesia, Ecclesiam Suam, y otra sobre la Eucaristía, Mysterium Fidei, para explicar cómo debía entenderse la enseñanza del concilio en estos temas.
Durante un tiempo las autoridades fueron capaces de mantener oculto parcialmente lo más desagradable de estos hechos. La ocultación resultó más fácil gracias a la euforia posconciliar, bastante natural. Siempre hay algo llamativo en los comienzos y a cualquier fiel que pensara sobre ello sabía que había mucho en la vida católica que podría ser mejorado. Pero a partir de la publicación en 1968 de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI en contra de la anticoncepción, ya no fue posible la simulación. Dirigida por Karl Rahner y Eduard Schillberg, con la ayuda de Hans Kuhn, no un pensador original, sino un propagandista de primera fila, la rebelión adquirió carácter público. Durante los siguientes 10 o 15 años, Rahner y sus colegas iban a ser los intérpretes del concilio para los medios de comunicación y también para la mayoría de los católicos occidentales. No solo las de Humane Vitae, sino todo un espectro de creencias católicas iban a ser puestas en cuestión abiertamente. Era como si la rebelión de Lutero se hubiera retrasado 500 años, desencadenándose inmediatamente después de las últimas sesiones del Concilio de Trento con Lutero. Melanchthon y Ziblio como participantes en él con carácter de expertos teólogos. El Papa Pablo VI se había preparado para la explosión, declarando los 12 meses desde junio de 1967 a junio de 1968 como año de fe, celebración que cerraría con la publicación de su credo del pueblo de Dios, en el que, tomando los artículos del credo uno por uno, reafirmaba las creencias de la Iglesia. Nada de eso significaba que el concilio no fuera obra de Dios, igual que del hombre, aunque claramente fue una obra de Dios mucho más misteriosa de lo que mucha gente estaba dispuesta a reconocer. Las enseñanzas doctrinales y morales de un concilio general ratificado por el Papa serán siempre susceptibles de una interpretación católica, pero no están directamente inspiradas como creen los cristianos que lo están en el texto de la Biblia. Tampoco el hecho de que los participantes en él se beneficien de la asistencia del Espíritu Santo significa que vayan a responder plenamente y siempre a su inspiración. Esta asistencia no hará que el trabajo conciliar sea necesariamente algo perfecto hasta en los detalles, en consecuencia, en la voluntad de Dios. Las enseñanzas de concilios de Éfeso, de Calcedonia, de Lateranense 5, tampoco carece de precedente que la Iglesia tome algunas ideas de un famoso teólogo y rechace otras, o que tal teólogo pueda después incluso descarriarse. Si se trata de la verdad, la Iglesia no es muy exigente en relación con la fuente. Mantiene en alta consideración los escritos de los padres de la Iglesia, Tertuliano, Orígenes y Teodoro, aunque cada uno de ellos tuvieran un desarrollo teológico y final muy diferente. Más próximo a nuestra época, Rosmini, que dio 2 nuevas órdenes religiosas a la Iglesia, tuvo un gran número de proposiciones filosóficas censuradas, y el padre Passaglia, que trabajó en la bula Ineffabilis Deus 1854, que definía el dogma de la Inmaculada Concepción, se puso en contra del papado en su lucha con el gobierno de Turín. La mezcla natural del Partido de la Reforma y de la Nueva Teología es la primera y principal razón por la que Reforma y Rebelión han estado tan desconcertadamente imbricadas, y el porqué de que la rebelión empezará a manifestarse no solo simultáneamente al concilio, sino también, en cierto modo, a través de él. Hay un problema más. Si pudiéramos hacer una clara división entre las dos alas del Partido de la Reforma, atribuyendo todo lo bueno que se alcanzó a los miembros ortodoxos y las deficiencias a los heterodoxos, las cosas resultarían razonablemente sencillas. Pero los heterodoxos hicieron contribuciones positivas a enseñanzas conciliares. No todas sus ideas eran dañinas, aunque tal vez hubiera podido llegar a serlo de haberse llevado demasiado lejos. Rahner, por ejemplo, ayudó a promover la idea de la Iglesia como sacramento universal de salvación, un concepto tomado de algunos teólogos alemanes del siglo XIX. Por contra, no todas las propuestas de los ortodoxos probaron ser inocuas. La Iglesia
está lejos de haber asumido todas sus opiniones. A pesar de todo, a menudo han continuado presionándola con ellas. Sin embargo, no pocos de ellos parecen que vieron la nueva teología como una mezcla de ideas aceptables, menos aceptables o inaceptables, como la expresión genuina del pensamiento de Dios, al tiempo que consideraban las limitaciones que se ponían a sus ideas como obstáculos puramente humanos, permitidos sin duda por Dios, pero contrarios a su voluntad, que un próximo concilio general o un papa de pensamiento más cercano al suyo suprimirían algún día. Quizá ese tiempo ha llegado, añadimos nosotros. Quizá la mejor forma de retratar la nueva situación sea ver el concilio como un cedazo sostenido por Dios para que los principales pensadores de la Iglesia pusieran en él sus ideas. El autor nos describe la situación de dos revistas que conocemos todos bien, Concilion y Communion. Concilion, revista teológica mensual, había sido considerada originalmente como órgano del Partido de la Reforma, hasta principios de los años 60. Los más destacados reformistas habían escrito en ella. Ahora bien, la principal intención de sus fundadores, un hombre de negocios holandés, Anton van den Borgal, un editor holandés, Paul Braut, y el padre Edward Skilbeck, había sido, de hecho, proporcionar una plataforma para que Karl Rahner, el cual, junto con sus socios y seguidores, había ejercido una influencia preponderante. En 1972 la política de la revista se había hecho tan subversiva y su contenido había llegado a ser tan cuestionable que los padres von Balthasar, Ratzinger y Lubac se separaron y fundaron otra revista de ámbito internacional y contenido teológico llamado Comunio, a la que se adhirieron pronto otros miembros del grupo reformista aún leales a la Santa Sede, como Louis Boyer y René Laurentin. Yves Conrad, quizá el más sólido de los nuevos teólogos, siente profundamente adoptó una posición de una no comprometida ambigüedad. De vez en cuando expresaba dudas e inquietudes sobre su inquietud en Concilion, pero a pesar de ello se mantuvo en el consejo editorial hasta bien entrados los años 80. La oficina editorial de Concilion en la ciudad universitaria holandesa de Nijmegen puede ser considerada como el centro neurálgico internacional del modernismo. La fundación de Comunio fue la primera señal pública de la existencia de serios desencuentros dentro del movimiento de la Reforma, y creo que por ello será vista como una fecha crucial y un punto de cambio de sentido en la historia de la Iglesia después del concilio. Concilion y Comunio han sido, desde entonces, los dos polos en torno a los que tienden a gravitar los teólogos según la catolicidad o la no catolicidad de sus ideas, llevando adelante una guerra de las galaxias teológica sobre las cabezas de los fieles, aunque no sin que a estos les alcancen muchas críticas de Concilion y otras consecuencias más. Los fieles ya nunca o rara vez oían hablar del pecado, la gracia, la santificación o la salvación. Los sermones estaban llenos de palabras como compromiso, encuentro, comunidad, pluralismo, diálogo, reconciliación y experiencia de la fe. En lugar de hablarles del alma, se les invitaba a pensar en el hombre entero. En vez de revelación divina, oían referirse a los actos salvadores de Dios. La fe ya no se enseñaba o se predicaba, solo se proclamaba. La vida, muerte y resurrección de Cristo eran evocadas como los acontecimientos de Cristo. Aunque la nueva terminología puede tener un significado perfectamente católico, las razones de su introducción aparecían después. No resulta demasiado sorprendente que al escuchar la enseñanza conciliar y la herejía predicadas a un mismo tiempo en el lenguaje nada familiar, muchos fieles, bien con espanto, bien con regocijo, concluyeran que el concilio estaba cambiando realmente el sentido de la enseñanza de la Iglesia. Una tercera y última confusión tuvo que ver con la especial naturaleza del trabajo conciliar. Como hemos dicho, este introdujo importantes cambios de énfasis y el principio de nuevos desarrollos doctrinales, y en esas cosas son mucho más difíciles de controlar que definir doctrinas, señalar errores, que lo que
casi todos los concilios anteriores habían hecho. Cuando un profesor cambia de lugar el acento de su reflexión, lo que está haciendo finalmente y realmente es modificar el centro de atención de su audiencia. Fundamentalmente pretende situarlo en el punto medio. Eso quiere decir que reconoce que hasta ahora se estaban moviendo demasiado en una determinada dirección, por lo que lo primero que debe hacer es girar hacia el lado opuesto. Ahora bien, lo que ocurre es que una vez que la mente de las personas se pone en movimiento, es difícil parar el punto deseado. Bueno, pues hasta aquí un trocito del capítulo de El Partido de la Reforma, dos carnes en una, donde nuestro autor, Philip Trower, explica las razones de la historia del Concilio Vaticano II y por qué hoy nos encontramos donde nos encontramos con la Iglesia. Hasta aquí, amigos, intentando dar luz a la situación de la Iglesia Católica en este momento en el que se intenta introducir cuestiones que nada tienen que ver con la fe de la Iglesia en la tradición apostólica, en el magisterio y mucho menos en la Escritura. Hasta aquí este episodio con civilización y cristiandad dentro de Perlas Cristianas. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y hasta el próximo episodio aquí en Perlas Cristianas. Chao.